Estamos en vivo, adelante. Buenas tardes, bienvenidos a la semana de consulta con expertos del Hospital Promipyme. Mi nombre es Carlos Torres Gutiérrez, soy el coordinador del doctorado en Contaduría de la Facultad de Contaduría Pública y Administración. El Hospital Promipyme vincula a la Universidad Autónoma de Nuevo León con la sociedad para apoyar a las MIPYMES. El tema de esta semana de expertos es estrategias de negocio para MIPYMES ante la contingencia actual. Y el tema para la sesión de hoy es estrategias contables y de impuestos. En la sesión de hoy tenemos la participación de 3 expertos de posgrado de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, pertenecientes a los 3 de los posgrados que tenemos, que es al del doctorado en Contaduría, a la maestría de Contaduría y a la maestría de Impuestos, que expondrán un tema contable o fiscal relacionado con la estrategia de negocios para MIPYMES ante la contingencia actual. Nuestro primer participante es el contador público y maestro en impuestos, Blas Montemayor Lozano. Blas es socio de impuestos y servicios legales de la práctica de impuestos internacionales y fusiones y adquisiciones en PricewaterhouseCoopers. Es experto en la aplicación de impuestos en México y en estructurar operaciones internacionales y estuvo asignado a la oficina de Nueva York por 2 años. Blas es catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Tecnológico de Monterrey. Ha colaborado en diversas publicaciones fiscales del orden internacional y nacional, y Blas es candidato a doctor en contaduría de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Blas participa en la sesión de hoy con el tema potenciales modificaciones fiscales en los Estados Unidos por cambio de administración y su impacto en las subsidiarias estadounidenses de las MIPYMES. Bueno, Blas, antes de tu presentación, tenemos aquí 2 preguntas sobre tu tema tan actual y de tanto interés. La primera pregunta es, tomando en consideración la importante reforma fiscal que se tuvo durante la administración del presidente Donald Trump y la que se vislumbra con el presidente Joe Biden, el presidente electo, una vez que tome posesión, ¿qué es más eficiente para estructurar una operación en Estados Unidos? ¿Constituir una entidad o hacerlo a través de una persona física? Muchas gracias, doctor Carlos, y muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien de salud y que estén bien su familia. Esta pregunta me resulta muy interesante dado el nivel de madurez que pueda tener un negocio de MIPYME, sobre todo si tiene una subsidiaria americana, ¿no? Y una respuesta sencilla que yo podría compartirles es la mejor manera de poder estructurar un negocio en los Estados Unidos no es directamente como persona física, invirtiendo tú como persona física y constituyendo, por ejemplo, una Limited Liability Company. La mejor estructura fiscalmente hablando en México es hacerlo a través de una sociedad. Obviamente las MIPYMES tienen acceso a los tipos de sociedades de sociedad anónima simplificada o la sociedad anónima normal o una SAPI, una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces es la mejor manera de poder hacer una inversión en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nuestra legislación en México cuenta con un mecanismo que le llamamos de acreditamiento de impuestos pagados en el extranjero. Significa que cuando tú inviertes en el extranjero y quieres repatriar esos rendimientos, esas utilidades, la mejor manera de hacerlo es a través de personas morales, de personas jurídicas, porque vas a poder acreditarte un impuesto. Por ejemplo, y ahorita lo vamos a ver más adelante en la presentación, actualmente en Estados Unidos la tasa federal es del 21%, que con la tasa estatal podría llegar al 24-25%. Entonces, si tú estás generando una utilidad de 100 pesos allá o $100 en Estados Unidos, quieres repatriarlo, después de impuestos, pues tú te vas a traer 75. Tendrías que acumularlo en México y siendo una persona jurídica, la mexicana, la que recibe el dividendo, acumula esos 100, paga un impuesto de 30, pero se puede acreditar 25 pesos de impuestos y nada más se pagan 5 de diferencia. Caso contrario, una persona física, si la persona física invirtiera directamente
en una persona moral americana y la persona moral americana regresara el rendimiento vía un dividendo de las utilidades, la persona física no pudiera acreditar un impuesto. Entonces la respuesta sería a través de una persona moral mexicana, dueño, una persona física, un MIPYME, invirtiendo en una persona moral americana. Esa sería la respuesta. Gracias, Blas. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué aspectos fiscales se deberían de considerar en México si quiero hacer pagos a través de una entidad mexicana a una entidad estadounidense por tener una estructura de negocios en donde mi subsidiaria estadounidense lleva a cabo ciertos procesos o funciones necesarios para la operación de negocios, como son la manufactura o la cadena de suministro? Mira, son muchos y yo creo que esa pregunta la tendríamos que abordar desde la óptica de una transacción entre partes relacionadas, es decir, otra vez, una MIPYME teniendo una subsidiaria en los Estados Unidos que por razones de negocios, economías de escala, sinergias, me conviene tener una subsidiaria en los Estados Unidos y pues esa subsidiaria en Estados Unidos me está vendiendo un producto, me está manufacturando un producto, tiene una cadena de suministro por compra de materias. Entonces yo le hago un pago, una mexicana le hace un pago a una compañía americana y son muchos los requisitos. Uno de ellos, por ejemplo, son requisitos de deducibilidad, que son muchos. Hay requisitos o análisis de supuestos que tienen que ver con temas nuevos de la Reforma Fiscal 2020 que tienen que ver con un concepto que le llamamos pagos a refipres. Al rato lo platico un poquito en general en qué consiste. También tendríamos que ver temas de retención, si en caso aplica, México le tendría que retener algún impuesto, un withholding tax, por esos pagos, por ejemplo, ingresos pasivos, regalías, intereses, etcétera. Y a lo mejor la aplicación de tratados, ¿no? Entonces, ahorita hablé un poquito de la Reforma 2020 y un tema de deducibilidad que se ha vuelto importante y que está conectado con mi presentación es, históricamente Estados Unidos era un país que nosotros llamamos High Tax Jurisdiction, una jurisdicción de alta imposición fiscal, era, porque la tasa fiscal anterior corporativa era del 35, actualmente es del 21. Entonces, eso originó no de manera premeditada, sino de manera indirecta, que las subsidiarias que tú tengas en los Estados Unidos se puedan considerar, de acuerdo a nuestra legislación, como una jurisdicción de un régimen fiscal preferente. ¿Qué significa eso? Que la tasa corporativa que se está pagando en esa jurisdicción en Estados Unidos es menor al 22.5. Pues la tasa federal es 21 de entrada, de saque, y en algunos estados, por ejemplo Texas y otros, no hay estados, no hay impuesto estatal. Hay que recordar que Estados Unidos tiene impuestos federales, estatales, municipales y de ciudad incluso. Bueno, en este caso específico, si tuviéramos una inversión en Texas y yo le estuviera pagando estos servicios de manufactura o estos servicios de regalías o estos servicios por cadena de suministro, pudiese considerarse, de acuerdo a nuestra legislación, que yo lo estoy pagando a un régimen fiscal preferente por el solo hecho de que la tasa efectiva en los Estados Unidos es menor al 22.5. Entonces se vuelve muy relevante ese tema. Insisto, históricamente Estados Unidos no era un régimen fiscal preferente. Esto se volvió un problema preliminarmente a raíz de la reforma fiscal americana, pero como siempre hay muchas reglas de excepción y en la medida en que nosotros tengamos o esa subsidiaria americana tenga una actividad empresarial, tenga activos, tenga empleados y sus ingresos sean preponderantemente ingresos activos, no deberíamos de tener problemas de no deducibilidad. Entonces, esos diríamos serían algunos de los aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta desde el punto de vista de deducibilidad, entre otros temas. Gracias, Blas. Por favor, continuar con tu presentación. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Déjenme nada más aquí poner mi presentación. La presentación la denominamos potenciales modificaciones fiscales en los Estados Unidos por cambio de administración y su impacto en las subsidiarias estadounidenses de las MIPYMES. Esto parte del supuesto donde la MIPYME tiene una subsidiaria en los Estados Unidos y ahorita vamos a repasar rápidamente qué tipos de subsidiarias podemos tener en los Estados Unidos. Nada más dejen, ahí está. Los tipos de subsidiarias que yo puedo tener en los Estados Unidos hay diferentes y a manera breve repasar que algunas de ellas es como la tenemos en nuestra legislación. Una sociedad anónima, por ejemplo, es una corporation o una Inc. Una Limited Liability Company viene siendo una sociedad de responsabilidad limitada. Ese es otro tipo de subsidiarias que tú puedes tener en los Estados Unidos. Y hay otro tipo de figuras que son más como partnerships que le llaman
LP o General Partnership, que vienen siendo como asociaciones. Y la peculiaridad, y vale la pena platicarlo para que todos estemos en el mismo canal, la peculiaridad del sistema fiscal americano es que cuando tú tienes una subsidiaria, legalmente es una subsidiaria, pero fiscalmente puede considerarse como una figura o una entidad que puede ser fiscalmente transparente. ¿Qué significa eso? Que los resultados fiscales de esa entidad o figura fluyen a los socios, beneficiarios o accionistas. Muy diferente a nuestra legislación en México, el único que se le parece un poco es el fideicomiso, pero no contamos realmente en nuestro marco jurídico con una entidad o figura jurídica transparente. Entonces, los tipos de entidades legales que se pueden tener en los Estados Unidos vienen siendo estos. Una corporación, típicamente una SA, una SADCB, una Limited Liability Company, que puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, o algunas otras figuras como las asociaciones, que son los famosos partnerships, ¿no? Típicamente, ¿qué sucede con los inversionistas MIPYMES que van empezando a expandir sus negocios en los Estados Unidos? Pues a lo mejor empezaste exportando desde México, empezaste con un agente allá, con un agente de ventas y llegaste al nivel de madurez donde dijiste, ¿sabes qué? Necesito tener una subsidiaria. ¿Cuál es la que típicamente se utiliza mucho? Es la Limited Liability Company, una sociedad de responsabilidad limitada. Y básicamente te protege legalmente ante cualquier eventualidad. Acuérdense que en Estados Unidos tienen el récord mundial de demandas y demás, entonces es muy importante tener una sociedad constituida. Y fiscalmente hablando, una Limited Liability Company es como si fuera una corporación y en la medida en que, otra vez, como la pregunta que respondí al principio, una SAS o una sociedad anónima tenga la propiedad de una Limited Liability Company, se vuelve una estructura eficiente cuando tú quieras extraer los rendimientos de los Estados Unidos hacia México. Entonces, vale la pena que repasemos los tipos de estructuras. Ahora, esto ya lo abordé un poco al principio, pero ¿cuáles son las alternativas de este tipo de estructuras cuando una SAS, una SAPI, una SA tiene una subsidiaria en los Estados Unidos, una LLC, y quiere estar repatriando las utilidades hacia México? Pues hay diferentes mecanismos y digamos el típico es un dividendo y digamos la ventaja de tener este tipo de estructuras es otra vez que yo me pueda acreditar el impuesto que yo estoy pagando en los Estados Unidos. Ahorita tenemos este diferencial en tasas donde México tiene una tasa corporativa del 30% y en los Estados Unidos la tasa federal es del 21, combinada puede llegar al 24, 25. Entonces, eventualmente, cuando yo repatrie esas utilidades hacia México, yo voy a tener que pagar ese diferencial en tasa, ya sea 5 puntos porcentuales o 6 puntos porcentuales. Ahora, si hay cambios en la legislación, ahorita lo vamos a ver, pues, ¿cuál sería el impacto en México, ¿no? Vuelvo al mismo respuesta al principio. Si yo, persona física, mi pyme, me fui y constituí una LLC directo, digo, todavía puedo reestructurar o puedo hacer un cambio para que cuando quiera extraer utilidades se vuelva eficiente el acreditamiento del impuesto pagado en los Estados Unidos. Entonces, digamos, esos son los principales conceptos en adición a una estructura legal o fiscal que podemos tener. Ahora, ¿qué posibles cambios se vislumbran? Y aquí quisiera nada más platicar un poquito en general cuáles fueron los cambios que hizo la administración de Trump. La más importante, que ya lo mencioné, es reducción en las tasas impositivas. De ser una jurisdicción de alta imposición, como lo había mencionado, el 35 lo bajaron al 21. Fue una reducción brutal y eso hizo que muchas subsidiarias americanas trataran de ver ya no una planeación fiscal agresiva fuera de los Estados Unidos, sino ver cómo regresaban a tener una operación en los Estados Unidos desde un punto de vista fiscal. Obviamente, las decisiones de inversión o reinversión o repatriación no solo son fiscales, también son de negocio. Pero esta variable de tasa les ayudó mucho a los contribuyentes americanos a repensar si realmente les convenía seguir abriendo compañías en China, en México o en algunas otras jurisdicciones desde el punto de vista fiscal o quedarse en los Estados Unidos. Entonces, este fue un cambio importante. Otros cambios, sin entrar a los detalles, fue una serie de reglas muy, muy sofisticadas que tienen que ver con un concepto que le llamaron ellos Global Intangible Low Tax Income, GILTI le llaman, como si fueras culpable. ¿Y esto qué significa? Si tú tenías subsidiarias en el extranjero y estás pagando bajas tasas de tributación, te penalizan. Y el gobierno americano estableció este contrapeso, ¿no? Entonces, ese fue, digamos, una manera también de un componente importante de la reforma fiscal americana en los Estados Unidos. Otro fue el Base Erosion and Anti-Abuse Tax, que fue un
parecido como si fuera un impuesto alternativo, donde lo que se buscaba era proteger la erosión de las bases en los Estados Unidos. Entonces, esto en términos generales son los principales cambios. En adición, por ejemplo, a la limitante de deducibilidad de intereses, que México también la acaba de incorporar el año pasado, Estados Unidos hace 2 años. Modificación a la amortización de pérdidas fiscales en los Estados Unidos, hay un plazo diferente al que se tiene y una limitante o un tope. Y amortización de gastos de investigación y desarrollo de tecnología. Pero muchos de ellos van encaminados o fueron encaminados a traer a traer la inversión hacia los Estados Unidos desde un punto de vista económico fiscal, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la agenda del presidente electo Joe Biden, se ha estado planteando, y esto, digamos, todavía no forma parte de un cuerpo en el proceso legislativo, pero se ha planteado, él lo planteó en su campaña, que la tasa corporativa del 21 se les hace muy baja y dado las circunstancias de presión en la recaudación en todos los gobiernos, incluyendo el americano, y los problemas económicos, están pensando en que la tasa deba de subir. Lo que nos han dicho los analistas y especialistas en los Estados Unidos es que llegar al 28 va a ser muy difícil. Sin embargo, hay que estar muy al pendiente de qué es lo que pueda suceder. Lo que se prevé es que pueda llegar en algo intermedio. En lugar de quedarse en un 21, pueda andar en el 24-25 de manera federal, más la estatal, ¿no? Entonces, habrá que ver si eso se puede llegar a lograr. En adición a, por ejemplo, para personas físicas, la tasa la quieren, o la tarifa máxima aplicable a personas físicas la quieren subir del 37 al 39%. En adición a otros cambios. Entonces, ¿qué depende esto? Depende de muchas cosas. Primero, que se ratifique que el señor Biden ganó y que toma posesión durante el mes de enero. Segundo, que se resuelvan los problemas estos de litigio que existen en los Estados Unidos sobre algunos escaños en el Senado, porque va a ser muy relevante en los Estados Unidos. Una cosa es que gane el presidente y otra cosa es que gane su partido, el Congreso. Entonces, en el Congreso de Diputados, vamos a llamarle así, o el Congreso de la Unión, que le llaman House of Representatives, los demócratas tienen ligeramente la mayoría, ligeramente, creo que tienen 4 o 5 asientos más. Pero en el Senado todavía no se define y pareciera ser que por el estado de Georgia, si mal no recuerdo, se va a definir si realmente va a tener las 2 cámaras el Partido Demócrata o va a quedar en un 50-50. Entonces está por verse. Entonces realmente, ¿qué impacto esto puede tener? Como cualquier proceso legislativo, hay que estar muy pendiente de que se vayan dando los hitos, digamos, que se ratifique, que gana el presidente electo Joe Biden, que entre en funciones, que se ratifique quienes ganaron los asientos de los escaños del Senado, para que posteriormente se pueda ver si puedan presentar un proceso de modificación a leyes como el que hizo Trump iniciando su administración. Y esto podría tener un impacto indirectamente de las inversiones que tengan las MIPYMES en los Estados Unidos. Básicamente eso es lo que quería compartirles. La reforma americana ha traído una serie de impactos directos e indirectos para las inversiones y se prevé que pueda haber algunos cambios, pero hay que estar muy al pendiente de ellos, ¿no? Básicamente esa era mi participación, doctor Carlos. No sé si hay alguna pregunta, nos esperamos hasta el final. Hasta el final serían la serie de preguntas, Blas. Muchas gracias por tu valiosa participación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a continuar con la agenda para el día de hoy. Continuamos con la participación de la maestría en contaduría. Cedo la palabra a la doctora Adriana Hinojosa Cruz, coordinadora de la maestría en contaduría. Gracias, doctor. Hola, buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho su participación y que estén aquí presentes con nosotros en esta reunión de expertos. Miren, aquí la maestría en contaduría nos va a acompañar una alumna contadora que es becaria CONACYT. Tenemos nuestra maestría acreditada en el PNPC del CONACYT y ella decidió dejar por lo pronto su trabajo y dedicarse de tiempo completo a la maestría. Entonces va a tener oportunidad de obtener un aprendizaje un poquito más integral. Le voy a ceder la palabra a ella, pero antes de esto quisiera
hacerle alguna pregunta, una pequeña reflexión antes de lo que va a exponer sobre esa parte de los sistemas electrónicos. Nosotros ya vamos a cambiar un poquito el tema, ¿verdad? Blas nos hablaba de esta relación con Estados Unidos y los cambios que vienen allá ahora con el cambio de gobierno. Ahora vamos a centrarnos un poquito más en el contador público, ¿verdad? En el desarrollo del contador público en este tiempo de pandemia, y Alma nos está centrando en la parte electrónica. Yo quisiera preguntarle antes de que inicie su presentación, si ella cree que el utilizarlos entre los jóvenes contadores, ¿verdad? Si ella cree que entrar de lleno a la parte electrónica, no nada más a la parte electrónica fiscal, sino a la parte electrónica de registros y todo, no se pierde un poquito la capacidad de interpretación de la información. Me refiero a encontrar los errores en la parte de todo el proceso. Esa sería una pregunta, y también si nos puede comentar algo de la diferencia o cómo estos medios electrónicos no fiscales pueden integrar la parte fiscal en la contabilidad electrónica. Gracias, Alma. Nidia, si estás por ahí. Así es, doctora. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, bueno, respondiendo a la pregunta, a lo mejor sí se podría, bueno, se podría pensar a lo mejor hasta que el empleo, ¿no? Se podría perder al querer sistematizar toda la parte contable. Pero no, al contrario. De hecho, igual voy a entrar a la presentación, y sobre la misma presentación vamos a ir respondiendo estas dos preguntas que me hacen. Voy a compartir nada más. Ok, información financiera, ¿no? Para las empresas, hablemos de grandes empresas, a veces relacionamos información financiera con grandes empresas. Sin embargo, la información financiera es la raíz, o es lo que nos ayuda, como bien lo dicen, a tomar decisiones, pero no son las grandes empresas. Sobre todo en este momento, las micro, pequeñas y medianas empresas que les ha pegado mucho la pandemia, ¿no? A todos nos ha pegado, pero sobre todo creo que en ellas ya se tiene una idea de que las micro, sobre todo, tienen cierto tiempo de vida, ¿no? Ya se prevé que no van a durar mucho tiempo, y ahora con una pandemia, pues con mayor razón a veces nos... es que no sé si está compartiendo o me saco. O si estás compartiendo. Sí, está bien. Entonces, iniciando con la presentación, ¿no? ¿De qué forma la pandemia, afectó la pandemia al interés por parte del empresario hacia la información financiera? Muchas veces en las micro, pequeñas y medianas empresas se cree, y no solo se creen, sí pasa. El empresario, el emprendedor, no le toma mucha información, no le toma mucha importancia a la información, no le toma ese interés que debería ponerle, ¿no? Y las veces ahí es donde recae esta parte de por qué no llegan al éxito, de por qué no puede seguir el negocio en marcha, ¿no? Por la falta de información. Siempre voy a estar de acuerdo en que la persona que mejor conoce su negocio, o quien mejor conoce el negocio, es el empresario, es el emprendedor. Eso es 100%, porque muchas veces no es la primera vez que ha llevado a cabo un emprendimiento, porque a lo mejor ya lleva varias caídas. Sin duda siempre va a ser el que mejor conozca su negocio. Pero en ocasiones hay situaciones como la que actualmente vivimos, una pandemia que afecta a las empresas, y pues algo que no esperamos, que muchas veces, muchas situaciones en las que no estamos preparados, que no esperamos que sucedan, y sin embargo llegan, y por no estar preparados hacen que pues tengamos que cerrar, ¿no? En 2015, el INEGI lanzó una encuesta acerca de la productividad y la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.
en donde una de las preguntas que se realizan es la distribución del número de empresas según la forma de su registro de contabilidad. ¿Qué nos dice esa encuesta en esa pregunta? El registro de la contabilidad. El registro de la contabilidad es lo que se necesita para nosotros tener información financiera. Y en las micro, un 50% nos dice que solicitan los servicios de un contador. Después tenemos un 21% que realiza la contabilidad en cuadernos o en libreta de apuntes. Un 18% no realiza contabilidad y un 2% utiliza los paquetes de contabilidad. Después estamos en las pymes con un 60% que utiliza los servicios de un contador. Y aquí viene lo interesante, en las pymes sí utilizan los paquetes de contabilidad, un software, 33%. Y esta parte es de suma importancia, sobre todo hoy en día por la situación en la que estamos, el utilizar las tecnologías de información. Si bien tenemos N cantidad de sistemas como un SAP, como un Compact, hasta sistemas, formas de registro o de controlar nuestra información más pequeños, ¿no? Como son un Excel o programas, aplicaciones como un Admin XML. Perdón. Entonces, esta parte no solo se trata de implementar el sistema, de utilizarlo, ¿no? Se trata de llegar a ese punto óptimo de que el sistema se pueda implementar y utilizar con todas las opciones que tenemos de información. ¿Qué pasa? Hoy en día tenemos muchos colegas, compañeros, que somos contratados como auxiliares contables y a veces auxiliar contable muchas veces solo ser capturista de información. Pero, ¿qué te deja ser un capturista de información? Es generar información cuando muchos de estos sistemas lo pueden hacer de forma automática, si se implementó de una forma correcta, y no solo dejas de ser un capturista de información, sino la información la tienes de una forma más rápida. Entonces, si llegamos a ese punto óptimo de los sistemas, de utilizarlos, pasamos de ser un capturista de información a un analista de información. Esta encuesta también nos dice sobre la capacitación al personal. Yo pensaría que una micro no adquiere los sistemas porque a lo mejor son costosos. No hay esa capacitación a su personal para que utilicen sistemas porque son muy costosos. Sin embargo, esta encuesta nos dice que el 70% no le da capacitación a su personal porque considera que el conocimiento y las habilidades son adecuados. Después tenemos un 3% que nos dice que es completamente ya capacitada y un 4% solo opina que el costo es elevado. Entonces, ¿qué pasa? En experiencia, el sistema que tengo más tiempo utilizando, con 10 años utilizando y que conozco, hay muchas herramientas, muchos reportes que te puede dar el sistema para dejar de llevar la contabilidad a mano. Tus obligaciones fiscales, la seguridad que se han hecho de forma correcta, porque la información se genera de forma correcta. No porque el contador, sino porque el contador con un clic generó la información. Bueno, el sistema leyó la información del XML y te capturó la información en contabilidad. Contabilidad que está en la forma correcta y que te va a informar si sea correcta, es correcta. Nos rehusamos un poquito a utilizar la tecnología. Sin embargo, hoy en día la oportunidad que nos da la tecnología es pasar, insisto, de ser capturistas de información. Recordemos que la calidad es una técnica para registro de operaciones. Una vez que nosotros tenemos esa información
no solo sigue en marcha. Si esa micro pueda crecer, hacer una pequeña, hacer una mediana o hacer una gran empresa transnacional. Entonces, Alma, perdón que te interrumpa, es que hay algún problema. Tu audio sigue muy cortado. No sé cuál sea la razón, cuánto te falta o si sabes de alguna forma que se pueda mejorar en muy poco tiempo, porque te estamos oyendo cortada toda la voz. Bueno. Para ver si el audio mejora un poco. Ya para compartir, no había más información, era nada más para el cierre. Sí, si quieres dejar de compartir para ver si eso mejora un poquito. A ver si quieres encender tu cámara. No, ¿verdad? Sí, si quieres, sabes que Alma deja de compartir para que no tengamos el problema. Pero no. Sí, bueno. Sí, se sigue oyendo mal. A ver, una prueba más, Alma. Tu conclusión, si quieres, sobre tu trabajo. No, ¿verdad? Creo que ya perdimos el audio ahora sí por completo. Bueno, Alma, muchas gracias de todas maneras. Si quieres, yo más o menos concluyo tu trabajo, que al parecer la cuestión es que no debemos tener miedo, inclusive debemos procurar que las empresas pymes, las más pequeñas y demás, utilicen sistemas que puede ser desde una hoja de Excel, nada más que, o cualquier otro software que son baratos ya en el mercado, ¿no? Pero para tener una información financiera confiable. Y efectivamente el papel del contador pues no debe de ser un capturista de ninguna manera. Debemos, como lo hacemos aquí en la facultad, bueno, lo hacen en la facultad, de enseñar todo el proceso para que básicamente el contador sepa qué es lo que hacen los sistemas a través de todo el proceso contable y que la información financiera sea confiable, que sea de calidad. Claro, mucho mejor que sea a través de un sistema. Bueno, muchas gracias, Alma. Ahora vamos a seguir con la maestría en impuestos. También tenemos una maestría en impuestos que pues les va a dar al contador una especialidad, sobre todo aquel que ya está dentro del área de impuestos, a introducirse o al desarrollar más cada uno de los aspectos de las disposiciones fiscales. Muy bien, aquí nos acompaña un alumno de la maestría en impuestos, que es Julio César Gutiérrez, y que sin más le voy a pasar la voz, Julio, para que de una vez nos compartas tu información, ¿sí? Muchas gracias, Julio. El micrófono, sí. Julio, buenas noches. Si gusta, permíteme introducirlo. Si me permites un segundo, aquí está ya el doctor Héctor Flores. Si quisieras decir algo, Héctor, que ya estamos a punto de presentar la maestría en impuestos. Sí, claro. Buenas noches a todos. Esta es la tercera exposición que tenemos ya como la maestría en impuestos. Nada más para introducir el tema de Julio, pues quisiera comentar lo siguiente. La esencia del derecho como tal, pues es armonizar la vida en sociedad. Sin embargo, pues la vida en sociedad va evolucionando de una forma en la que el derecho, pues en ocasiones no lo alcanza, es reactivo, no preventivo, y esto hace que pues el derecho tenga que irse adaptando como tal a estas nuevas actividades, a esta nueva vida que tenemos en sociedad. Algo muy similar sucede con la normatividad contable. Actualmente sabemos que estamos ya en la industria 4.0, vivimos en ella día con día, y dada toda esta pues contingencia sanitaria que se tiene, las afectaciones que esto ha causado en los rendimientos de los inversionistas, de las víctimas, pues estos pudieran buscar alternativas de inversión, a lo mejor algunas alternativas novedosas, algunos activos virtuales, pero los efectos tributarios en esos activos virtuales pudieran pues ser realmente superiores a los que a lo mejor se están considerando, y eso generar que la rentabilidad en esas inversiones pues no sea tan atractiva como se espera.
al respecto, Julio. Quisiera que nos comentaran un poquito sobre estos efectos fiscales que se pudieran dar en este tipo de inversiones de activos virtuales. Adelante. Claro que sí, profesor. Gracias por la oportunidad. Listo. Bueno, yo voy a hablar un poquito de los activos virtuales en México. Y para comenzar con una introducción de los mismos, quisiera nada más básicamente empezar con definiciones. La norma de información financiera C22 señala que una criptomoneda es un activo digital basado en códigos encriptados en forma electrónica y que se recupera al utilizarlo como medio de pago o intercambio, o bien mediante su venta. En México, algunos de los ejemplos de activos virtuales que existen son Bitcoin, Ripple, Litecoin y Ethereum. El más famoso de todos ellos es Bitcoin. Y Bitcoin, pues brevemente, ¿qué es Bitcoin? Pues utiliza una tecnología peer-to-peer, que es tecnología de mi computadora a la computadora con la que quiero yo tener una transacción. Esto no tiene un banco central, o no hay alguna regulación, alguna oficina central de Bitcoin, si lo quieren ver de esa manera. Básicamente se hace un modelo y tiene por ahí cierto misterio de la persona que lo creó. Es abierto y es para un diseño público donde nadie se controla y busca promover la interacción entre los usuarios y que dichas leyes se controlen el valor del mismo. En México, ¿qué significa Bitcoin para México? ¿Qué tratamientos, qué leyes, cómo se está guardando? Bueno, en México tenemos actualmente dos leyes, que es la famosa ley FinTech, que es para la regulación de instituciones de tecnología financiera, y también la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Bitcoin ha tenido por ahí en su historia donde se utilizó para extinguir obligaciones de algunas compras o permutas ilícitas, tanto en México como en el mundo, ¿no? Y la reciente nueva norma de información financiera C22, que nos habla un poco de cómo se debe de registrar el tratamiento de estos activos virtuales, que era más con lo que me preguntaba el profesor Héctor. Brevemente, beneficios de los activos virtuales. Digo, ya platicamos un poquito la introducción y cuáles son las leyes en México y un poquito de la historia. ¿Cuáles son los beneficios o por qué serían atractivos este tipo de activos virtuales? Uno es la libertad de hacer pagos al momento que lo desee, por medio de las carteras electrónicas. Todas las transacciones que se hagan están encriptadas, es decir, hay un código de identificación de cada una de las transacciones, por lo que pudiéramos decir que es seguro y transparente. Y bueno, pues tú tienes el control porque lo que necesitas es un teléfono móvil o una computadora para tener ahí todos tus activos virtuales y empezar a utilizarlos como tú lo dispongas. Algunas de las desventajas es que pues los activos virtuales no son una forma de pago aceptada en todos los comercios. Entonces, por ejemplo, si yo pongo un negocio de cafés, yo vendo mis cafés y solo acepto Bitcoin o XRP, a lo mejor no toda la clientela va a tener acceso a esos activos virtuales, no me van a comprar o no voy a poder comprar algunos productos porque no voy a tener efectivo. Entonces sería una de las desventajas. Otra desventaja, y creo que es la que más ha generado preguntas y dudas de los activos virtuales, es la volatilidad. Otra es que están en constante desarrollo continuo, se están mejorando, y pues otro es el tema de la parte de la evasión fiscal, que al ser un tema nuevo, no hay algunas leyes tan precisas en la parte fiscal acerca de los activos. Tocando bien brevemente la parte de volatilidad, un ejemplo es esta gráfica que pueden ver aquí, donde pueden ver, esta es una gráfica de la moneda virtual, del activo virtual XRP Ripple. En marzo pueden ver que estaba en el fondo y ahorita está
aquí arriba, ¿no? Esto es un periodo de un año. Brevemente, Bitcoin de marzo a diciembre ha tenido un crecimiento del 250%. Entonces, imagínate, si tú invertiste en Bitcoin en marzo, que estaba bien barato, tienes ya una ventaja, una ganancia del 250%. Y Ripple tuvo un crecimiento de más del 300%. Entonces, algo bastante interesante. En México, ¿para qué se usan los activos virtuales o por qué habríamos de empezar a utilizarlos más? Bueno, datos bastante interesantes es las remesas. De acuerdo al periódico El Economista, se movieron del 20 al 26 de abril 42 millones de dólares por medio de una plataforma que se llama Bitso, de Estados Unidos a México. Entonces, nuestros paisanos en Estados Unidos empiezan a utilizar activos virtuales para mandar las remesas a México porque los cargos que harían por esas transacciones son menores que si fueran a un MoneyGram, un Telegram. Algunos establecimientos ya puedes comprar ropa, música, boletos de conciertos con activos virtuales. ¿Cómo puedo yo obtener un activo virtual en México? Pues por medio de las instituciones de tecnología financiera, exchangers. Algunos ejemplos de esos son los más comunes son Bitso, Bolavit. Y bueno, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del SAT ya tiene identificados o ha trabajado con estas instituciones de tecnología financiera, como lo mencionaba en la ley FinTech, para que las transacciones mayores a 54,000 pesos pues ya sean reportadas y ellos ya puedan estar investigando cuál es el origen de la permuta, si es lícita o es ilícita. Y bueno, bien breve, ¿qué motiva a una persona a utilizar activos fiscales? Como mencionaba el doctor Héctor al principio, oye, pues en tiempo de pandemia, ¿cómo puedo maximizar mis activos, no? Y tenemos distintos puntos de vista. Por ejemplo, Warren Buffett, una persona muy importante en las inversiones, pues no es muy fan de los activos virtuales, porque no les puede dar un valor. O sea, no puede decir, oye, pues no sé cuánto vale. ¿Qué motiva las transacciones de activos virtuales? Uno de los fenómenos se llama el miedo a perderse una oportunidad. Como les mostré en la gráfica anterior, pues la gente en marzo decía, los activos virtuales no valen, conforme van aumentando su valor, dicen, oye, me estoy perdiendo de una oportunidad, entonces necesito meterme al movimiento de activos virtuales para tener una ganancia. Y esto también se llama, y sé que suena un poquito burdo, pero es la teoría del más tonto. ¿Qué significa la teoría del más tonto? Yo compré una moneda o un activo virtual en $1 y yo estoy esperando que voy a tener mi ganancia porque se lo voy a vender a alguien más en $3. Entonces yo ya me gané $2. Y así sucesivamente. Eso se le llama la teoría del más tonto. Ahora, ¿cómo pueden ayudar los activos virtuales a las empresas? Que es el tema que estábamos abordando aquí, ¿no? Curiosamente, y hablamos de la volatilidad, pero Bitcoin se ha fortalecido contra el dólar, por lo cual sería un buen método de pago. Incluso hay una tesis que la realizó un compañero de Factia donde muestra el fortalecimiento del Bitcoin contra el dólar y el Bitcoin se mostraría más fuerte que el dólar americano. Se apoyaría a quienes deseen realizar permutas, que pues es un intercambio de bienes o invertir en activos virtuales esperando que a su valor suba. Entonces, esto, como les mencionaba, aquellas personas que deseen incursionar, ¿no?, en cómo podemos obtener dinero de los activos virtuales es algo que llamaría la atención. Y en la parte de la evasión fiscal, de lo que trata mi tesina, es cómo podríamos utilizar el uso de supercomputadoras y la inteligencia artificial para evitar la evasión fiscal. Sé que son términos muy fuertes y si quieren ver de esa manera, pero un caso muy curioso del uso de inteligencia artificial fue el de Cambridge Analytica con Facebook y las elecciones mundiales, donde se muestra que las supercomputadoras y la inteligencia artificial pueden procesar información.
y aparte atacar o darle información ya procesada al usuario por medio de redes sociales, que no es nada más que ellos procesaron las emociones y los gustos de los usuarios de redes sociales, que pues es una cantidad impresionante de datos. Entonces, como los activos virtuales, tenemos las ligas que son los códigos encriptados. Se puede identificar los objetos, el sujeto, objeto, la base y la tasa o la tarifa, lo cual llevaría a la fiscalización de sus activos virtuales. Es una teoría, la cual viene en mi tesina. Y bueno, tocando brevemente en lo que me había preguntado el doctor Héctor, actualmente la norma de información financiera C22 nos habla de que dependiendo del registro contable es como nosotros podríamos pagar nuestras cargas tributarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo obtener activos virtuales por medio de la actividad de la minería, que es yo pongo una computadora de gran capacidad y se empiezan a registrar los layers y las transacciones, lo cual es como yo estoy trabajando para la comunidad y mi pago de la comunidad son bitcoins. Entonces yo estoy recibiendo un salario y yo soy una persona física. Entonces ese salario se puede llegar podría llegar a pagar un impuesto dependiendo de mi nivel de ingreso, como lo menciona la ley de ISR, ¿no? Si yo estoy esperando tener un ingreso por medio de una permuta, tendría, dependiendo si soy una persona física o moral, o como lo esté registrando, tendría que pagar también dicho impuesto. Y también, por último, que es lo más esperado, que va de la mano con la teoría del más tonto que le explicaba anteriormente, es el esperar a que mi bien aumente de valor por medio de la volatilidad y por medio de situaciones, efectos mundiales como cualquier otra casa de bolsa. Y yo ganar dinero de dichas inversiones porque lo compré en $1, sucedió algo en el mundo por lo cual ahora ya vale $10 y alguien está dispuesto a pagármelo, ¿no? Entonces yo se lo vendo a $10, tengo un ingreso de $9 que no es por el pago de un trabajo, sino es una ganancia de una inversión y por ende yo debo de registrar en mi estado de situación financiera dichas ganancias y pagar el impuesto de acuerdo a el tipo de persona que yo esté registrado, ¿no? Y si yo ya tengo una combinación de ingresos, yo tengo, no sé, un salario, o ya tengo un ingreso como tal, una persona moral, pues tendría que pagar el impuesto sobre ese ingreso con las tasas de vida, lo cual pudiera llegar a mermar lo que son los ingresos que yo estaría teniendo por mis activos virtuales. Eso es todo lo que yo tengo para presentar. Les agradezco mucho, mucho su atención y su tiempo. Muchas gracias, Julio. Adelante, doctor Carlos. Es todo por nuestra participación. Muchas gracias a Julio y al doctor Héctor por la participación de la maestría en impuestos y a Alma y a la doctora Adriana por su participación de la maestría en contaduría. Bueno, a continuación tenemos algunas preguntas de asistentes a este evento que nos llegaron. Aquí tenemos la primera pregunta, es para Blas. Nos preguntan que por qué las empresas tecnológicas para constituirse prefieren hacerlo en Delaware. Muchas gracias. Mira, tiene mucho que ver con la agilidad que se tiene en los Estados Unidos con temas corporativos, principalmente la experiencia que se tiene ahí por temas de bancarrota, por temas de protección a acreedores. Entonces, se escoge mucho Delaware más desde la perspectiva legal que fiscal. Entonces, ese es uno de los componentes. No es el único, pero digamos, ese es uno de los componentes, ¿no? Y hay otros estados también que se pueden utilizar para dichos efectos. Y mucho lo que por ejemplo, se usa en Delaware es las Limited Liability Companies, por lo mismo, por la experiencia que se tiene en las cortes, la experiencia que se tiene con las autoridades, con ciertos casos de negocio particular. Entonces, por eso se utiliza mucho Delaware,
en lugar de Texas, o en lugar de California, en lugar de Utah, en lugar de algunos otros estados, ¿no? Gracias. También tenemos otra pregunta para ti, Blas. Es que ahora cuando tome posesión Biden, que él prefiere aumentar la tasa del impuesto sobre la renta de las empresas, de las corporaciones, a 28%, y que en el caso de México tenemos 30%. Este incremento que va a hacer Biden, porque ahorita, como lo comentabas, estaba en 21, al incrementar a 28, vuelve también atractivo a México para que se constituyan empresas aquí en México, al estar ya la tasa nueva que propone Biden, pues ya cerca a la tasa que tenemos en México del 30%. Claro, esta fue una discusión cuando se dio la reforma americana, que si México se iba a volver o le iba a faltar competitividad desde el punto de vista fiscal. Y pues hay muchas respuestas, ¿no? Lo que se puede decir es que, por ejemplo, el gobierno mexicano se esperó a ver cuál era el desenvolvimiento de esa reforma americana. Ya lleva 3 años en funciones la reforma americana. Y de alguna manera el gobierno mexicano, pues entrando la administración del señor Obrador, no le quiso mover a los impuestos, digamos, no le ha movido en modificaciones de tasas principalmente o nuevos impuestos. Sí ha modificado bases o ha modificado o ha puesto algunas normas de fiscalización, antiabuso y demás. Entonces, esa discusión de si México es o no competitivo, yo creo que va más allá de lo fiscal. No necesariamente los impuestos es lo único, pero, por ejemplo, una de nuestras ventajas que todos sabemos, y es un tema más comercial, es la cercanía a la principal economía del mundo, que es Estados Unidos. Otra ventaja que tenemos es la red de tratados internacionales en materia de exportación e importación de mercancías, los tratados de libre comercio propiamente, la red de tratados fiscales que tenemos, de protección a la inversión extranjera, tenemos una base muy grande de jóvenes, o sea, tenemos muchas ventajas y creo, digo, a reserva de que se demuestre en algún estudio, creo que la competitividad fiscal sigue siendo atractiva en México porque hay otros determinantes como lo son los temas de sueldos, de competencias, de capacidad intelectual, de red de tratados, etcétera. Entonces yo consideraría que no necesariamente México no fue competitivo fiscalmente hablando, sigue siendo competitivo. Y si llegase a darse ese evento de incremento en tasas, que está por verse, porque tiene que ganar el Senado y aparte tiene que convencer a una serie de republicanos para que puedan llegar a darse esos consensos. Pero en un escenario hipotético de que eso sucediera, pues ya estaríamos muy cerca en la tasa. Ahora, México se dice que la tasa es del 30 y la tasa efectiva es mucho mayor al 30, porque tenemos restricciones en deducciones, limitaciones en deducciones. En personas físicas la tarifa o la tasa máxima es del 35. Si extraes dividendos de una persona moral mexicana, tienes que pagar una retención sobre dividendos, pagas PTU. Cuando no es un impuesto la PTU, pues es una carga adicional. Entonces, nuestra carga tributaria no es el 30, es mucho mayor, ¿no? Entonces, sería difícil poder concluir si somos o no competitivos desde el punto de vista fiscal, ¿no? Hay otros factores alrededor de ellos. Muchas gracias, Blas. Tenemos una pregunta para Alma. En este caso, aquí nos preguntan por qué las MIPYMES ahora con la pandemia necesitan más información financiera. No sé si esté por aquí. ¿Por qué la pandemia? No se escucha. Sin duda, Tal vez si solo pone el audio, la compañera Alma pudiera un poquito mejor. Sí, Alma, si quieres hablar. Sí, ahí está el audio, nos escucha un poco mejor. Sí, se escucha mejor. Adelante. Ok, sí, ¿por qué con la pandemia? La pandemia viene a afectar el negocio en marcha, sin duda. Entonces, ¿por qué necesitan ellos información? Porque necesitan estar al día de cómo no solo de sus ventas. El empresario o el emprendedor muchas veces ya conoce cómo se maneja el negocio cada mes, ¿no? Pero cuando hay ciertas situaciones, como en este caso una pandemia, ya el siguiente mes no va a ser igual a como él tiene programado, porque ya tiene a lo mejor 2, 3 años que sabe cómo se maneja cada mes o cada cierta temporada.
obviamente las ventas van a bajar, los costos pues, se van a mantener. Entonces hay varias situaciones, varios indicadores que ellos necesitan tener al día para poder tomar decisiones, para ver qué otras medidas van a tener que tomar para que su negocio en marcha no se vea afectado. Y hoy en día en pandemia, el día de mañana no sabemos qué más pueda presentarse, ¿no? O la simple, el hecho de la competencia, ¿no? Esa parte también no solo las pymes, también las micro, la información financiera, la contabilidad es de suma importancia para todas las empresas, hablando desde las microempresas. Gracias, Alma. Bueno, tenemos aquí una pregunta más. En este caso es una pregunta para Julio. Aquí nos preguntan cómo podemos involucrar a las pymes en las cripto de una manera sencilla, ya que son activos más completos, más completos para que ellos las entiendan. Bueno, si la pregunta va más por el lado de la información, de dónde las puedo obtener y qué beneficios puedo esperar, yo recomiendo bastante lo que es acercarse a las instituciones de tecnología financiera, como por ejemplo Bitso, donde como el negocio de ellos es el de tener más gente que compre sus activos virtuales, tienen distintas secciones de preguntas y respuestas donde te dicen cuáles son las oportunidades, los riesgos, cuál ha sido el comportamiento y las proyecciones de los activos virtuales, porque el objetivo de las mismas es que tú las compres a un precio menor al que las vas a vender para que para ti sea un negocio. También recomendaría que pudieran leer la ley FinTech, porque vienen los requisitos y los seguros que pone el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria de Valores para los usuarios, digamos, animarse al uso de los activos virtuales. Yo creo que serían las dos fuentes de información que yo buscaría para tomar una decisión lo más educada posible en función de cuál es el objetivo de la empresa. Si la empresa lo que desea es tener activos virtuales para solventar las obligaciones de sus clientes, es decir, como forma de pago, o si lo que desean hacer ellos es juntar un grupo de personas que juntan un capital y ese capital lo quieran invertir en criptomonedas. Dependiendo de cuál sea la orientación, es lo que yo recomendaría. Siempre lo que es el recalco, la base en la ley FinTech, que trae los seguros, las obligaciones de esas empresas que se encargan de comercializar o de administrar los activos virtuales, junto con las preguntas y respuestas que tienen distintas plataformas en línea para que tomen la decisión con la mejor información posible. Gracias, Julio. Con esto concluimos la sesión de hoy de la Semana de Expertos del Hospital MIPYME. Agradecemos a los expertos participantes y a los coordinadores de los 3 programas, también a los organizadores de este evento y a todos los asistentes. Quedaron algunas preguntas pendientes de responder. Les haremos llegar las respuestas de los participantes. Pues muchas gracias. Bueno, no sé si continúe algo. De mi parte sería todo. Muchas gracias.